Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar extremos relativos, ¿sí? Ya habíamos visto la definición de extremos relativos, cuando un extremo relativo, o sea, cuando eran extremos absolutos y los distintos puntos críticos. Nosotros nos vamos a centrar entonces, como les dije anteriormente, en los puntos estacionarios. Entonces, recordando, una función alcanzaba un mínimo relativo en un punto siempre que su incremento sea positivo y una función alcanzaba un máximo relativo si su incremento es máximo relativo si su incremento es negativo. Para todo xy que pertenecía a un disco abierto con centro en x0 y 0. Entonces, la condición necesaria, como dijimos, estamos hablando de puntos estacionarios. Por lo tanto, las derivadas primeras en el punto tenían que ser igual a cero. Para la condición suficiente vamos a recordar un poco lo que ocurría para una función de una variable. Ustedes se acuerdan que existían tres criterios para una función de una variable. El primer criterio era analizar qué pasaba con el comportamiento de la función alrededor del punto, es decir, analizábamos la definición misma, porque se veía si la función alrededor del punto era mayor o menor que el valor de la función en ese punto que era el punto crítico. Entonces podíamos tener un máximo o un mínimo. El segundo criterio hablaba sobre el signo de la derivada primera. Recuerden que la derivada primera geométricamente me representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces se analizaba qué ocurría antes y después del punto crítico. Si la derivada primera pasaba de ser positiva, es decir, de creciente a ser negativa, entonces la función en ese punto alcanza un máximo. Y si la derivada primera pasa de ser negativa a positiva, entonces alrededor del punto significa que pasa de ser la función de decreciente a creciente, la función alcanzaba en ese punto un mínimo. Y el criterio de la derivada segunda era analizar la concavidad de la curva. Si la derivada segunda era negativa en ese punto, entonces la función es cóncava hacia abajo, por lo tanto alcanza un máximo, y si la derivada segunda era positiva, significaba que era cóncava hacia arriba, por lo tanto alcanzaba un mínimo relativo. Bueno, nosotros vamos a analizar algunos criterios para poder determinar entonces si es un máximo o un mínimo o si no existe. El primero es por definición. Por definición sería esto, sería analizar qué es lo que está pasando con la función alrededor del punto crítico. Si la función, entonces, su incremento es positivo, la función alcanza un mínimo, y si su incremento es negativo, la función alcanza un máximo. Imagínense que esto representa un gran problema para analizar, porque tenemos que ver qué pasa con todos los puntos, esos infinitos puntos que se encuentran alrededor del punto crítico que es x0 y 0. Entonces, por definición, este primer criterio es poco viable. Un segundo criterio sería analizar el criterio del diferencial segundo, que es muy similar, ya lo vamos a ver al desarrollo, analizar el criterio de la derivada segunda. En realidad nosotros vemos este criterio, que es lo que se llama el método del hessiano. Mañana yo les voy a desarrollar el método del hessiano, la parte teórica, pero para que sepan cómo hacer los ejercicios, ustedes lo que tienen que hacer es, una vez que encuentran el punto crítico, que sería donde las derivadas primeras son cero, entonces analizan este determinante, porque esta expresión es el determinante de una matriz formada por todas las derivadas segundas de la función. Entonces, tendríamos las derivadas respecto de x dos veces, de y dos veces, y las dos cruzadas. La función evidentemente tiene que ser diferenciable. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Si ese h, que es lo que llamamos el determinante hessiano, es positivo, significa de que hay extremos, es decir, tiene que ser positivo el determinante para que exista extremo. Y de ahí se analiza
¿Qué es lo que ocurre con la derivada respecto de x dos veces? Acá me confundí. De x dos veces en el punto. Si esa derivada respecto de x dos veces es positiva, entonces la función alcanza un mínimo, y si es negativa alcanza un máximo. Pero siempre partiendo de que el hessiano sea positivo. Entonces recién ahí se analiza qué pasa con las derivadas respecto de x dos veces. Si el hessiano es negativo, existe lo que se llama un punto de silla, y ya mañana voy a analizar por qué. Y si el hessiano es igual a 0, les dice que el criterio no decide. Es decir, que no basta con la información que tienen ustedes como para poder saber si hay o no extremo. Tenemos que analizarlo a través de otro criterio, a través de otros caminos, para poder saber si es un máximo o un mínimo. No significa que no exista, sino que no se sabe si hay o no un extremo ahí en ese punto.